Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir, como siempre, si son tan amables, de abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. En esta vez en el Salmo 42, versículo 5. Y voy a pedirles que lo tengan abierto allí porque vamos a estar desglosando el Salmo. El título del mensaje de hoy es El abatimiento y la inquietud derrumban tu fe. Dice así la palabra de nuestro Señor: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El abatimiento es un sentimiento que nos puede envolver a todos en algún momento de nuestra vida. Creo que todos conocemos o sabemos lo que es el abatimiento, porque es esa inquietud que no nos deja estar tranquilos. La palabra abatir viene de la palabra griega katabibazo, que se traduce hacer bajar o descender. El diccionario de la lengua española también avala este significado, pues dice que abatir significa derribar, bajar, tumbar, derribar una fortaleza. El abatimiento es esa falta o pérdida del ánimo, esa pérdida de fuerza, de energía, que te desenfocan de la verdad y te hacen colapsar de la fe en Dios. En este Salmo 42 podemos ver que su escritor estaba enfrentando un momento de sed espiritual. Poéticamente, él describe en el comienzo del Salmo su necesidad del Señor, diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si usted ve, el salmista comienza el salmo describiendo su sed espiritual. Él dice: como el ciervo brama por las aguas. Si usted ve, la palabra brama significa bramar, gritar, mugir, berrear, hacer estruendo. Por lo tanto, él dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, yo bramo, yo anhelo, yo grito hasta el cansancio por tu presencia, Señor. Él estaba teniendo esa sed espiritual y estaba pasando por un desánimo, estaba pasando por un momento de desánimo, de inquietud, de ese sentimiento que nos trae abajo nuestra fe, que nos deja sin fuerza, que nos deja sin aliento, que nos desanima y no vemos nada a no ser lo que estamos enfrentando. Por lo tanto, él dice: como el ciervo brama. Él dice: así como un ciervo en el monte, en el desierto, donde se encuentre, o en la montaña, está bramando por sed, está bramando por corrientes de agua donde él pueda saciar su fe. Así mismo él estaba bramando desesperadamente por recibir ese aliento de Dios, ese renuevo espiritual, ese refrescante vigor que viene desde los cielos, que te inunda el alma y te llena de la presencia del Señor. Él estaba viviendo en un momento de desierto, un momento donde las circunstancias que lo rodeaban eran negativas, un momento donde se sentía lejos de Dios. Para el verdadero creyente, sentir esa sensación de lejanía del Señor es una verdadera tortura, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro alto refugio, nuestro escudo. Sin Él nos sentimos perdidos, nos sentimos solos, no sabemos a dónde ir. Recordamos entonces lo que dijera el apóstol Pedro a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? En primer lugar, cuando hay abatimiento y tristeza, el diablo se presenta. Si usted ve en el versículo 3, el salmista testifica: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El enemigo aprovecha esos momentos de abatimiento, de tristeza, esos momentos que nosotros nos sentimos con esa ansiedad o cuando no nos enfocamos bien en Dios y estamos enfocados en las circunstancias y nos ponemos un poquito deprimidos, nos ponemos un
poquito ansiosos porque no vemos el final de lo que nos está aconteciendo o no vemos la respuesta de Dios inmediatamente. Nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes y es ahí donde el enemigo corre a presentarse. Aquí vemos que el enemigo usaba a personas que le decían al salmista: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El enemigo en esos momentos en que nosotros estamos pasando por ese abatimiento, parapeta su ejército maligno en contra de nosotros para hacernos sentir que Dios no nos escucha, que Dios nos ha abandonado. Él insinúa que Dios no cumple su palabra, que no mantiene su palabra de estar con nosotros. Note que cuando el salmista estaba más triste era cuando le atacaban los malignos diciéndole: ¿dónde está tu Dios? Él dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras más lloraba en su tristeza profunda de día y de noche, era cuando venían a él los malignos y le decían: ¿dónde está tu Dios? Como para seguir derribándolo, para seguir hundiéndolo en ese desasosiego que él sentía, en ese abatimiento y en esa tristeza. En medio de su tristeza, el salmista oía una lluvia de voces malignas que avasallaban de una forma continua su mente para tratar de enemistarlo contra Dios, diciéndole cada día: ¿dónde está tu Dios? Porque cuando el enemigo pone esas frases: ¿dónde está tu Dios? O ¿por qué no te ayuda? ¿O será que Él oye tu oración? ¿Será que de verdad es verdad eso de las promesas del Señor? Cuando Él pone esos pensamientos de duda en la mente, usando a personas o simplemente los dardos del maligno trayéndolo a tu mente, tendemos nosotros a sentirnos aún más hundido en ese momento de decaimiento, en ese momento de desolación espiritual, donde nos sentimos que estamos solos, donde nos sentimos que no encontramos respuesta, donde no vemos por ningún lugar que va a abrirse una puerta de esperanza para nosotros. Es allí donde el enemigo entra con esas palabras y con esos pensamientos para hacernos sufrir, para hacernos derribar. Las personas que estaban alrededor del salmista le decían: ¿a dónde está tu Dios? En otras palabras, le decían: tú piensas tanto en Dios y sufres por no ir al templo, a la casa de Dios, pero ahora aquí en este destierro, ¿por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Qué Dios es ese que no sabe cuidar de los suyos? ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está así desanimado, cuando usted está así tan confundido porque no tiene la respuesta exacta a lo que usted está pidiendo o no ve la respuesta de Dios para salir de la situación que usted se encuentra, que personas llegan a su vida y hablan palabras que pueden hacerlo decaer más en su fe, pueden hacerlo destruir la poquita fe que está ahí latiendo dentro de usted, porque lo hacen mirar a la situación difícil y lo hacen sentirse aún peor? Esto sin contar el bullicio satánico o diabólico que abordaba la mente del salmista para traerle desánimo, para traerle ansiedad, para traerle depresión. El diablo siempre tratará de mantenerte, en un círculo de tristeza cuando tú estás desanimado, en un círculo donde tus ojos solo se fijen en las circunstancias que te están rodeando, donde tus ojos solo se fijen en lo que te está pasando, para que tú no puedas ver a Dios. Usted sabe, recordemos bien que la depresión puede hacer presa de nuestro corazón cuando la incredulidad hace presa de nuestro ánimo, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y entonces nuestro ánimo se rebela contra Dios. Es que ahí se presenta la depresión. La depresión viene cuando empieza la tristeza, cuando empieza el desánimo, cuando empieza la inquietud, pero viene cuando la incredulidad ha causado todo este tipo de cosas en nuestro interior. Es la incredulidad la que va al frente, abriéndole camino a la depresión.
Hay muchas situaciones difíciles que nos pueden entristecer en la vida, que nos pueden hacer llorar. Quizás tú estás llorando en este mismo momento, quizás estés pasando por una situación muy adversa, muy difícil que tú no esperabas. Pero sabe, nunca debemos dominar por lo que está pasando en el momento. Nunca debemos quedarnos en esa tristeza. Siempre tenemos que tomar ánimo y salir de ella, pedirle a Dios ayuda y salir de ella para poder nosotros refugiarnos en Dios. Si dejamos que la tristeza se afirme en nuestro interior, entonces somos presa fácil para que la depresión nos abrace y nos lleve cautivo a una situación difícil de salir. Note que en medio de su tristeza y de su melancolía, el salmista recuerda los tiempos en que adoraba en el templo junto con el pueblo de Dios. En el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El comentario de Matthew Henry nos dice: el salmista, en su forzado destierro del santuario, recuerda los días en que iba con la multitud conduciéndola a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza. Todas las circunstancias que antaño añadían gozo a la solemnidad le causaban ahora mayor pena al estar impedido de ir al santuario. El recordar lo que causaba alegría en su corazón, el recordar lo que más él anhelaba de estar en el santuario del Señor, en el templo, alabándole, porque él era un salmista, él era de los hijos de Coré, él estaba acostumbrado a adorar a Dios, a estar allí con el pueblo alabando a Dios, cantando esos salmos que componían. Él estaba muy acostumbrado a esto, y ahora en este destierro se sentía desolado, se sentía triste. Tenemos que ser sabios y ver cuál es la apertura que hay en nuestra vida por la cual el enemigo puede traernos tristeza, ansiedad y depresión. Fíjese que el enemigo entraba por su tristeza y por ver que él se acordaba de aquellos momentos donde él adoraba a Dios y que ahora se sentía imposibilitado de hacerlo. En segundo lugar, el salmista habla con su alma y le pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo relata que sintió esa inquietud en su ser y le pregunta a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista estaba triste, lloraba todo el tiempo, de día y de noche. Además, en esos momentos de tristeza y dolor, era asediado por el enemigo diciéndole: ¿a dónde está tu Dios? Cuando el alma está atribulada, llena de angustia, quebranto, dolor, por cualquier situación que se esté atravesando, la fe decae. La fe tiende a decaer. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero cuando estamos pasando esos momentos de ansiedad, de abatimiento, de depresiones, nuestra vista, nuestros ojos están enfocados en las circunstancias, están enfocados en lo que nos pasa, están enfocados en cómo podemos salir de este problema. No hay nada más terrible que un creyente con el alma atribulada tener que constantemente estar oyendo ese complot satánico tratando de quitarnos la confianza en el Señor. Un comentario bíblico nos comenta: al no presentarse inmediatamente Dios a librar al autor del Salmo, sus enemigos concluían que Dios le había abandonado. Pero también en esto se equivocaban. El hecho de que un creyente haya perdido a todos los demás amigos no significa que haya perdido a su Dios. No obstante, con este concepto tan bajo de Dios y de los suyos, no hacían más que añadir aflicción al afligido. A un alma devota nada le produce mayor pesar que el intento de sacudir la confianza que tienen en Dios. Recordemos que fe es creerle a Dios. Es creerle con confianza. El abatimiento y la inquietud son los síntomas que delatan la ausencia de la fe en nosotros. George Mueller, el predicador y director de un orfanato en Bristol, Inglaterra, dijo:
El principio de la inquietud es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Fíjese qué bonito y qué interesante y qué educativo para nosotros, para cuando estemos pasando estos momentos de abatimiento, tengamos presente esto. Él dijo, el principio de la inquietud, o sea, cuando tu alma comienza a estar inquieta, cuando te sientes intranquilo por lo que está sucediendo, cuando estás entristeciéndote cada día más, cuando te estás abatiendo cada día más por lo que te esté sucediendo, tienes que tener en mente esto, el principio de la inquietud es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. O sea, cuando usted realmente se para firme en fe, en confianza en las promesas del Señor, ahí para la inquietud. Pero cuando usted deja de mirar la palabra, deja de mirar al Señor, deja de estar en comunión con Dios, la fe decae y la inquietud sube. Cuando comenzamos a ver los síntomas del abatimiento, esto tenemos que tenerlo claro. El síntoma del abatimiento es la inquietud, es el desasosiego, es la tristeza, es la ansiedad, es el que no te puedes estar quieto, que vas a orar y tu mente se va volando a otro lugar. Es que estás pensando en todo momento, estás en el culto y estás pensando en lo que te está pasando. El pastor está predicando, pero tu mente está en el problema y tú no puedes dejar de pensar en esta situación. Tú estás pensando cómo se va a solucionar y tu mente está constantemente en esa constante desasosiego de pensar en lo que te está sucediendo. Cuando tú comienzas a ver que hay inquietud en tu espíritu, que hay inquietud en tu alma, que no te puedes concentrar en el Señor, que tu mente está totalmente enfocada en lo que te pasa, tú tienes inmediatamente que ponerle un hasta aquí. Tú tienes que ponerle un alto. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo con esa ansiedad, con esa inquietud, que el enemigo te asalte con pensamientos de duda, con pensamientos de incredulidad, que el enemigo te asalte para traer depresión a tu vida. El diccionario de la lengua española nos confirma que una persona deprimida está abatida y triste. Es un abatimiento profundo, es una tristeza profunda que no le permite mirar a ningún otro lugar sino al abatimiento y a la tristeza, a lo que le produce este abatimiento y esta tristeza. Estas características depresivas era la que tenía el salmista. Él estaba abatido, decaído, desanimado, desalentado, hundido en la tristeza. Recordemos que él dice que se pasaba día y noche llorando. Se pasaba allí en esa tristeza profunda y de allí no salía. Por esta razón él cuestiona a su alma y le dice: alma mía, ¿qué está pasando? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El comentarista bíblico Matthew Henry nos dice: los que conversan mucho con su propio corazón a menudo tendrán que reprenderlo. Nótese, dice él, la cura de la tristeza cuando el alma reposa en sí misma se hunde. En cambio, si se aferra del poder y la promesa de Dios, mantienen la cabeza por encima de las grandes olas. Mire bien qué profundo y qué sencillo a la vez está esto. Él dice, la cura para la tristeza, él dice, cuando el alma reposa en sí misma, o sea, cuando te confías en tus propias fuerzas, cuando te confías en que tú puedes solucionar lo que te está sucediendo, cuando te confías que tú puedes salir de esa tristeza cuando quieras, ahí te hundes. Pero cuando te aferras al poder de las promesas de Dios, cuando te enfocas en Dios, cuando lo abrazas a Él, entonces tu cabeza sale por encima de las grandes olas. O sea, cuando el agua te llega al cuello y tú te abrazas al Señor como tu salvavidas, tu cabeza se quedará por encima del agua, no debajo del agua, sino por encima del agua. El Salmo 32:6 nos dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si usted ve la frase, la inundación de muchas aguas denota peligro.
En el mundo físico, la palabra inundación es sinónimo de calamidades, porque en la inundación de muchas aguas, los agricultores pueden perder sus cosechas, las personas pierden sus casas, pierden sus bienes, hasta pierden sus vidas. Por esto el versículo 6 comienza diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Es la oración la que hace la diferencia. Es la oración la que nos libra del desastre. Es la oración la que nos levanta del desánimo y quita el abatimiento. Todo creyente debe ser una persona orante. Por lo tanto, en el tiempo de la angustia, cuando las aguas se desbordan y amenazan con arrasarte, por tu oración no llegarán estas a ti. Por eso que el Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, o sea, de verdad, en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a ti. No llegarán por tu oración, no llegarán por tu confianza en Dios que estás teniendo allí en esa comunión íntima con Dios. Todo creyente es una persona orante, porque es en la oración, en comunión con Dios, donde eres salvo del desastre, porque Dios mismo le pone a la inundación un hasta aquí. Él le pone límites, así como le puso límites al mar en el principio, en la creación, y le dijo: hasta aquí tú llegan tus olas. Asimismo, cuando empiezan las inundaciones espirituales, cuando empiezan los problemas en nuestra vida para traernos ese desasosiego, ese abatimiento y ese dolor, cuando tú comienzas a orar, Dios le dice a las aguas que te están queriendo hundir: hasta aquí llegaste, no puedes traspasarlas más. Aleluya. En tercer lugar, el salmista dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. En esos días donde el abatimiento del alma es más fuerte, vemos como las pruebas y las tribulaciones no terminan. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted está pasando por un momento de prueba y está tan abatido, y de momento, cuando ya está casi saliendo de ese, viene otra. Se levanta otra prueba, y a veces peor. Y usted dice: ¿hasta cuándo? Ya no tengo fuerzas para resistir más esta situación. Apenas estamos recuperándonos de una prueba cuando vemos venir la otra prueba, una avalancha de otras pruebas. Y esto nos asusta. Por eso dice: un abismo llama a otro. Con desaliento miramos las circunstancias que nos rodean y nos infunden miedo, porque nos alude que la tribulación que nos aqueja no va a terminar nunca. Esto nos hiela el alma, nos aterroriza y nos lleva a pensar que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, aunque no le veamos ni lo sintamos, Él está ahí a nuestro lado, sin moverse. El Salmo 91:14, en la versión La Nueva Biblia de las Américas, dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. ¡Qué lindo! Él nunca nos va a desamparar. El salmista, con el alma abatida, va a decírselo a Dios, y él dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Si usted se fija, él tenía una mezcla de fe y desaliento. No se parece usted al salmista. No se puede ver retratado en esta foto, en este cuadro, cuando él dice: Dios mío, mi alma está abatida. Cuando él habla con Dios y empieza a decirle lo que él está sintiendo. A veces nosotros estamos pasando por un problema y clamamos a Dios con fe, pero cuando salimos de la oración y cuando realmente nos centramos en lo que nos está pasando, entonces volvemos a temer, y entonces volvemos a sentirnos abatidos. El salmista buscaba a Dios y se refugiaba en sus misericordias, pero luego le reprochaba diciendo: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Con esta frase describía el ruido de las ondas y las olas que se vislumbran o se visualizan cuando hay inundaciones, cuando causada por lluvias. Usted ve cuando enseñan en la televisión en un lugar donde está lloviendo mucho y las inundaciones, los ríos se desbordan o entra el mar y el agua
anega todas las cosas y usted ve las ondas por medio de las calles donde inundó el agua y usted dice, qué horrible, ¿cómo estarán esas personas? Bueno, él representaba con este dicho al decir, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él representaba con esto las amarguras que él sentía, esa opresión que le oprimía el pecho. No debemos ignorar que Dios permite que a nuestra vida lleguen duras pruebas que a veces nosotros no sabemos cómo vamos a pasar por ellas, pero tenemos que recordar que el apóstol Pedro nos dice que así como el oro tiene que ser probado por fuego, también nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Note que el salmista se queja de su situación, pero no habla negativamente contra Dios. El destierro forzado en que se encontraba de su país y del santuario de Dios le causaba dolor. No obstante, él no culpaba a Dios. Él decía, Dios mío, mi alma está abatida, tú solo sabes, pero él no culpaba a Dios. Esto es una enseñanza tremenda. Podemos quejarnos de lo que nos está pasando con Dios, pero nunca debemos quejarnos de Dios. Podemos quejarnos a Dios de lo que nos acontece y lo que nos acongoja, pero no podemos quejarnos de Él, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es justo, Él sabe lo que Él hace, Él tiene todo bajo su control. Debemos tener siempre presente que Dios tiene todo bajo control. El salmista recobra su fe y dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Y aunque vemos que vuelve a expresar el abatimiento que él sentía, también vemos que reacciona al no haber hallado consuelo en sus propios esfuerzos, en sus propias quejas. Él dice, me voy a acordar de ti. Él dice, por tanto me acordaré de ti, que eres mi roca, mi fuerza, mi escudo. Me acordaré de ti aquí, donde me encuentro en tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar, lejos de Jerusalén. Aunque no estoy en Jerusalén, aunque fui desterrado de Jerusalén, aunque no me siento, no me puedo ver en Jerusalén, desde aquí, en este momento donde yo me encuentro, en esta situación difícil, en este momento de adversidad, me voy a acordar de ti, me acordaré de ti y alabaré tu nombre, me acordaré de ti y alabaré tu nombre. Allí en ese momento de aflicción, en ese momento donde tú te encuentras con esa angustia, alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor, alaba al Señor. Tú no entiendes lo que te está pasando, tú no sabes por qué te lo está pasando, pero tú sí debes tener en claro que Dios está en control de tu vida, que Dios está allí a tu lado y que Él no te dejará ni te desamparará. El Salmo 34:1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Usted tiene que saber que en esos tiempos es que nosotros tenemos que demostrar fe. No es cuando todo nos va bien, no es cuando no tenemos problemas, es cuando estamos en problemas, es cuando estamos en situaciones adversas que nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Dios. Continúa diciendo el salmista, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El salmista recuerda el favor de Dios y proclama, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y yo alzaré mi oración al Dios de mi vida. En otras palabras, él dice, yo sé que el sol no me fatigará de día y con cánticos de liberación me rodeará de noche. Yo alzaré mi oración al Dios que me aconseja, porque Él es mi roca, no seré conmovido. Cuando
Cuando dice Jehová mandará su misericordia, esta palabra mandará denota poder. Mandará significa ordenará, decretará, dispondrá, advertirá. Parafraseando el versículo podemos decir, por tanto Jehová mandará su misericordia sobre sus hijos y ordenará a las huestes satánicas que levanten su campamento y se retiren. El salmista vislumbra que después de la tormenta viene la calma, como ese antiguo coro que no sé si usted lo recuerda, pero que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Oh, gloria a Dios. Refuérzate en esa promesa que en el nombre de Jesús tú tienes la autoridad para echar fuera demonios, para hablarle a ese monte y decirle, traspásate de aquí al mar. Tú tienes la autoridad. El salmista pregunta y dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué estarás tú tan triste por ese dardo del maligno que te está asfixiando? Refúgiate en Dios. Eso es lo que el diablo busca cuando nos abate el alma con pruebas y tribulaciones. Él quiere vernos a nosotros cabizbajos, desalentados, ansiosos, deprimidos y sin ganas de seguir viviendo. Su maquiavélico plan es que derribarnos de nuestra posición de fe para separarnos de Dios y exterminar nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro nos dice que le resistamos firmes en la fe. El apóstol Santiago también dice que le resistamos hasta que huya de nosotros. El salmista reconoce a Jehová como su roca. Él dice, diré a Jehová, roca mía. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, en el Dios que todo lo puede, lo vemos como nuestra roca. Cuando le ponemos nuestros ojos en Él, vemos que es inconmovible. En lo físico, cuando miramos el peñón de Gibraltar, que queda al sur de España, usted lo ve fuerte, lo mira firme, grande, que es imposible de moverse, que a simple vista denota una fortaleza imposible de sacarlo del lugar. Y usted lo puede buscar en Google, el peñón de Gibraltar. Mayor que el peñón de Gibraltar es nuestro Dios. Cuando usted se aferra a Él, nadie ni nada lo podrá mover de su posición de fe. La esperanza del salmista está en Dios, en el Dios que es su roca, su refugio. Él sabía que esta roca, en esta roca Él podía apelar, Él podía hablar, Él podía clamar y sería oído por el Señor. El Señor es nuestra roca. Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Él es la roca angular donde fue fundado el evangelio, donde está fundada nuestra fe. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, pero que nosotros la hemos abrazado. Aleluya. Por eso debemos tener nuestros ojos en Él. Debemos tener nuestra confianza puesta en Él, no en las circunstancias que nos rodean, no en los problemas que nos están angustiando, sino en Él, porque Él es la roca de los siglos y Él nos fortalecerá. En conclusión, al final del Salmo vemos que el salmista reacciona. Él levanta sus ojos al cielo y dice, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Su fe sale vencedora, su fe se establece en Dios, su fe establece que esperará en Dios y que aún le alabará. Él declara a viva voz que Dios es su salvación y que solo Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es su Dios.
Puede ser que tú estés pasando por un abatimiento y estás lleno de inquietud y estás temiendo y estás triste hasta lo más bajo. Tu tristeza te está llevando a un nivel de depresión. Tú tienes que alzar tus ojos al cielo. Tú estás en medio del desierto de tu prueba y tú no sabes qué más hacer. Como el salmista, dile a tu alma: alma mía, aquíétate y espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente
con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.